Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes una vez más una porción de la escritura en este tiempo devocional. Permítame orar y empezamos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Hasta aquí tú nos has sostenido y por tu palabra, por tus promesas, creo que lo seguirás haciendo. Señor, haz tu voluntad, Padre. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu, por tu palabra y por las verdades allí contenidas. Te damos gracias, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén. Un profesor de la Universidad de Baylor tenía un estudiante muy escéptico. Este estudiante siempre criticaba sus posturas. Siempre creía que lo que le estaban diciendo era mentira. Siempre cuestionaba las enseñanzas de su maestro. Entonces resulta que una vez este estudiante le pregunta a su maestro, ¿pero por qué la verdad es tan importante? Resulta que el maestro, después de pensarlo un poco, el doctor Bergrich, responde de la siguiente manera: ¿quieres la verdadera respuesta o la falsa? Este estudiante quedó sinceramente en silencio, porque en medio de cada uno de nosotros, en nuestro interior, queremos verdades. No nos gustan las mentiras, no nos gustan las cosas falsas. Queremos verdades. Queremos la verdad por encima de toda mentira. En un mundo que vivimos llenos de mentira, queremos las verdades. Y esto es precisamente lo que Lucas hace en la introducción a su evangelio. Por eso vamos a ir allí al Evangelio según San Lucas, al Evangelio de Lucas. Realmente es el primero de dos importantes libros que hay en la Biblia escritos por este médico, colaborador de Pablo, que anduvo con Pablo en sus viajes. Este médico que vino a la fe cristiana, que vino a la fe del Señor Jesucristo, y escribe en capítulo 1 de Lucas y versículo 1. Creo que usted ya debe estar allí. San Lucas, capítulo 1 y versículo 1. Nos dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, aquí Lucas nos deja claro muchas cosas, nos da grandes riquezas, no solo literarias, sino ciertísimas, como él mismo lo dice. Dice que él ha tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre ellos, que entre los oyentes del tiempo, que entre las personas que habían vivido en estas circunstancias, en estos tiempos, habían sido ciertísimas. ¿Qué es esto de que fueron ciertísimas? Bien, tiene que ver con dos cosas principales. Número uno, que fueron profecías cumplidas, profecías verdaderas, cosas que se habían escrito en el pasado y que habían llegado a ser cumplidas en el presente en el cual vivía Pablo y en el pasado que vivía el médico Lucas, y también que en el pasado inmediato, que hace pocos años había vivido este médico. ¿Qué pasó allí? Cosas ciertísimas, profecías cumplidas. ¿Y qué es esto de ciertísimo? Es llevar fuera algo completamente a la luz. Es algo que se da en evidencia. Es algo de lo cual hubo evidencias. No son simples pareceres, no son simples pensamientos, no son solamente cosas que a mí me parecen o que yo estoy sintiendo, sino que son cosas que han sido vistas con los ojos, que han sido palpables, que han sido verdaderas. Completamente seguro o completamente convencido estaba Lucas de lo que estaba escribiendo. Tanto así que llega a ser uno de los evangelios
y es algo especial lo que está haciendo aquí Lucas. Está plenamente convencido. Él cree que las cosas que han sido escuchadas por él han sido ciertísimas, pero adicional a esto, que han sido cumplidas, se dan por sentado que es algo verdadero. Es algo verdadero lo que está escribiendo aquí Lucas. La vida de nuestro Señor Jesucristo va a ser escrita en este tratado, en este evangelio, la vida de él. Y miremos el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron, es decir, que Lucas era una persona que había sido enseñada, una persona que había sido instruida, una persona que había sido ganada por otro para Cristo. Y dice, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bien, esto de que enseñaron, ¿qué será? Es una transmisión oral del contenido del evangelio, una transmisión oral del contenido de lo que había pasado en estos lugares, de lo que había pasado en Galilea, en Jerusalén, de lo que había pasado allí en el pueblo de Israel y de lo que ellos ahora intentarían con mucha diligencia comunicar a otros. ¿Cómo lo estaba haciendo Lucas? Dice que he tratado de poner en orden la historia de las cosas, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto, es un Dios que hace cosas ciertísimas. Plenamente estaba convencido Lucas de lo que estaba escribiendo, y no solamente de manera que él había escuchado con sus oídos, sino que adicional a esto él dice, es que el que lo escuchó lo vio con sus ojos. Sí, la persona que le había comunicado a él el evangelio, o las personas, porque está en plural, dice tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. ¿Los del principio de qué? ¿Será tal vez del principio de la creación? No, es desde el principio de la vida terrenal de Cristo, es desde el principio, desde que Cristo hace su aparición en la tierra, envuelto en pañales. Entonces, desde ese principio, desde el nacimiento de Cristo, desde su concepción, es que Lucas fue demasiado diligente y va a tener testigos oculares de esos eventos y los va a narrar aquí en Lucas, si el Señor lo permite. Si continúan estos devocionales, si el Señor lo permite, así vamos a continuar estudiando este evangelio precioso. Dice, desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, fueron testigos oculares. Estos ministros de la palabra, ¿qué será? ¿Será tal vez como hoy día, año 2020, los conocemos? Personas que de una u otra manera y su profesión y su vida entera la han entregado al Señor. Pues algo más que esto. El ministro de la palabra tenía que ver mucho con las personas que servían en la sinagoga, con las personas que vivían sirviendo allí en los lugares donde los judíos se reunían para abrir la escritura. Usted va a poder ver en Lucas 4:20 que dice que nuestro Señor Jesucristo estuvo allí en la sinagoga, leyó, hace una lectura de Isaías, enrolla el libro y lo da al ministro, lo entrega al ministro. Lucas 4:20, eso lo vamos a ver posteriormente. Pero la realidad es que estos ministros de la palabra fueron personas que entregaron su vida al Señor, que sirvieron, que fueron servidores de Él, que fueron servidores de Dios, y adicional a esto continuaron siendo servidores del Señor Jesucristo. Son ministros de la palabra. Entonces dice que me ha parecido también a mí, también involucró a Lucas. Aquí se está involucrando, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así es de que Lucas, Dios le halló apto a Lucas para escribir su evangelio. El autor de la Biblia, como también de este evangelio, no es otro, es el Espíritu Santo. El escritor, Lucas,
ya lo dijimos, un médico, colaborador de Pablo, acompañante de Pablo en sus viajes, pero muy, muy diligente. Esta palabra diligencia es que con esmero, con diligencia, con esmero, ha investigado, ha profundizado, ha escudriñado las escrituras. Una invitación para ti y para mí. ¿Cómo estamos haciéndole con el conocimiento de las escrituras y con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, se dicen tantas cosas hoy día que en realidad deberíamos estar practicando algo. Quiero respetar a todo el mundo, pero no puedo creerle a todo el mundo. ¿Sí? Debemos ser diligentes, debemos investigar. Quiero creer solamente las verdades que vengan a mi vida. No quiero estar creyendo una mentira, ¿verdad? No quiero estar escuchando a una persona que solamente hable mentiras, que solamente diga palabras sueltas. Estamos compartiendo Lucas capítulo 1 y versículo 3, y es que el Señor ha hallado fiel a Lucas para escribir un evangelio, y dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sabes qué hay hoy en la mente de muchos jóvenes, de muchos adolescentes? Ellos creen que los que van más adelante son un poco indoctos, son un poco tontos, son un poco desletrados, pero no es así. Aquí estamos frente a un médico, frente a una persona instruida en la palabra, y frente a una persona que con esmero, con diligencia, ha investigado las cosas. No está hablando solo cuentos, no está hablando solo por hablar. Lo que vamos a ver en Lucas es tan precioso, mi hermano, es tan precioso, mi amigo, que te va a llevar a la verdad. Y vamos a ver por qué te va a llevar a la verdad. Dice: para que conozcas bien la verdad, el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Parece que Teófilo, este término de excelentísimo solamente se le daba a los oficiales patricios allí en esa época. Entonces era una persona importante, digamos, para el mundo. En realidad, para Dios todos somos importantes. Pero Lucas, para escribir estos dos tratados, para escribir el Evangelio según San Lucas y para escribir el libro de los Hechos, tiene muy en cuenta a quién le está escribiendo. Este Evangelio es útil para nosotros. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro o perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, pues Lucas le estaba escribiendo allí a Teófilo, y nosotros somos bendecidos por lo que vamos a ver en el Evangelio según San Lucas. Yo le invito, mi hermano, mi amigo, a que pueda leer todo el Evangelio, a que tome su tiempo, a que no corra tanto, sino que ponga un poco más de atención en los detalles del Evangelio según San Lucas. Dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Parece ser que este Teófilo había tenido información oral acerca del Evangelio también, del mismo Jesús, del mismo Señor, y entonces él había aprendido de oídas, había escuchado a otros hermanos, a otros ministros, a otros siervos acerca del Evangelio. Pero también Lucas, por medio de su diligencia, dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mi amigo y mi hermano, yo lanzo un desafío en esta mañana, y es: ¿usted conoce bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido? ¿Usted conoce bien la verdad? Mire, estamos hablando de cosas ciertísimas y verdades absolutas. No de cosas que puedan generar cierta duda, no. Estamos hablando de cosas ciertísimas y de verdades absolutas, no de verdades relativas. ¿Por qué es importante la verdad? En su libro de ética,
el pastor Josh McDowell, este gran defensor de la fe cristiana, dice 3 cosas muy importantes. Sin la verdad vivimos en un mundo trágico, ¿sí? Esa es la primer gran dificultad, de que no tengamos en cuenta la verdad. Lucas le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Sin la verdad vivimos en un mundo trágico. Por un momento empecémoslo a meditar y a pensar. Estamos en un avión, vamos descendiendo y de repente esos instrumentos fallan y nos dice que ya no venimos a 1000 pies, sino que venimos a 5000 pies. ¿Qué pasa? Que estamos muy cerca de la tierra y el instrumento no me está diciendo la verdad. Entonces no prepara el piloto su tren de aterrizaje, no prepara todo lo necesario para un aterrizaje. Nadie tiene cinturones de seguridad en ese momento. Y cuando van a 1000 pies, el instrumento dice que va a 5000 pies. ¿Qué pasa? Que muy pronto, si el avión sigue descendiendo, va a chocar contra la tierra y va a producir un accidente muy grande. ¿Qué pasa si los mapas que nos dan de navegación no son los verdaderos? ¿Dónde terminaríamos nosotros? ¿Dónde terminaríamos nosotros sin una ruta clara? ¿Qué pasa si lo que me está diciendo los testigos de mi auto no son la verdad? Es algo trágico. Sin la verdad, tú y yo viviríamos en un mundo trágico. Pero adicional a esto, la verdad es como un compás en nuestra vida. Tomando el mismo ejemplo de los pilotos. Hay pilotos de aviones de guerra que sufren de algo llamado vértigo, y estos pilotos, si se dejan llevar por sus emociones, si se dejan llevar por sus sensaciones, van a tener problemas al manejar estos aviones. ¿Por qué se tienen que dejar ellos guiar? Por la verdad de los instrumentos, por la verdad de todos esos radares que ellos manejan, por la verdad de todos los instrumentos en los cuales ellos tienen que creer. Ellos, mis hermanos, son salvos por la verdad de esos instrumentos. Ellos te deben dejar guiar por sus instrumentos más que por sus emociones. Y número 3, la verdad acarrea consecuencias. Sí, mis hermanos y amigos, la verdad va a traer y va a acarrear consecuencias. Y permíteme leerles lo que dijo Clive Lewis con respecto a esto. Dice, estamos llegando a un punto donde las diferentes creencias sobre el universo nos dirigen a una conducta diferente. La religión comprende una serie de declaraciones sobre hechos que son falsos o verdaderos. Si son verdaderos, se dará un conjunto de conclusiones acerca del rumbo de la humanidad. Si son falsos, tendremos uno completamente diferente. Sí, mis hermanos, la verdad acarrea consecuencias. ¿Cuál es tu verdad? Adicional a esto, quiero decirte que el Evangelio según San Lucas nos va a mostrar que la verdad no es un conjunto y una lista de cosas, sino que la verdad es una persona. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, y la verdad es importante para que naveguemos en nuestra vida. Y la verdad es importante para la toma de decisiones. Y la verdad traerá consecuencias a tu vida y a mi vida. Mis hermanos, así terminamos. Cosas ciertísimas, verdad absoluta. Es lo que Lucas, le quiere decir a Teófilo. Mis hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga en este día, y continuaremos estudiando el Evangelio según San Lucas. Bendiciones, un abrazo en Cristo, y permítame orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tanto amor y cuidado. Gracias por la importancia de tu verdad. Y gracias, Señor, porque nos das cosas ciertísimas y también verdad absoluta. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias por el gran amor con que nos amaste. Señor, bendice a mis hermanos, ayuda a mis amigos a venir a tus pies, y gracias por tanto cuidado que tienes con nosotros. En Cristo te damos gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones, saludos.